Hoy estaremos hablando acerca del día de reposo. ¿Será que el día de reposo está dentro de los 10 mandamientos? ¿Será que Dios nos manda a guardar el día de reposo? ¿Será que debemos respetar el día de reposo? ¿Qué es lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en el día de reposo? Pues hoy estaremos contestando a estas preguntas, a estas dudas, siempre a la luz de la palabra de Dios, para lo cual vamos a leer Éxodo 20, capítulos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí en el versículo 8 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como pudimos ver aquí en los 10 mandamientos, verdaderamente se habla del día de reposo. Incluso nos dice que Dios hizo su creación en 7 días y en el séptimo reposó. ¿Alguna vez te pusiste a pensar, será que Dios se cansó y por eso tuvo que descansar en el séptimo día? Pues yo creo que no. Seguramente Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, no se cansó. Simplemente estaba poniendo un ejemplo a la humanidad al reposar el séptimo día. Y es así que también lo incluye entre los 10 mandamientos, el día de reposo. Esto tomando en cuenta que hay muchas personas que se afanan en la vida por trabajar, trabajar y trabajar, y no tienen ni un día para descansar, para reposar el cuerpo, para meditar en la palabra de Dios. Jesús nos decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Este versículo tiene mucha relación con esto del día de reposo. Es para poner un límite a la humanidad, para que esa codicia, esa ambición no empiece a llenar nuestro corazón y empecemos a trabajar sin parar, pensando que vinimos a esta vida solamente a trabajar. Hay muchas personas que viven para trabajar, pero hay otras que trabajan para vivir. Y eso es lo que debemos hacer. Trabajar para vivir, para tener comida, para tener todo lo que necesitamos. Pero siempre tomando en cuenta que Dios nos puso el ejemplo que debemos reposar. Hay muchas personas que no se dan ni un día para descansar, y estas personas lo lamentan luego con su salud, porque tanto trabajar se estresan, y es así que llegan incluso a los hospitales. En el libro de Génesis capítulo 2 versículos del 1 al 3 se nos habla de que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Pero vamos a seguir viendo qué nos dice la Biblia acerca del día de reposo. Este texto, que es Éxodo 31, versículos del 12 en adelante, nos va a indicar para quiénes es el día de reposo. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En esta parte de la Escritura muchas veces se repite hijos de Israel. Si se dan cuenta, Dios nos deja muy claro que este mandamiento es para los hijos de Israel. Muchos judíos en la actualidad continúan respetando este mandamiento el día del reposo en el famoso Shabbat. El día sábado, la mayoría de los judíos reposa, descansa, deja de trabajar, deja de hacer obra alguna para dedicarse a estudiar las Escrituras. Pero debemos tomar en cuenta que este mandamiento era para los hijos de Israel. Ahora vamos a ver que otro pasaje en Levítico capítulo 23 versículo 3 que nos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Y no solamente había un día de reposo, también Dios nos habla acerca de un año de reposo, para que también la tierra descanse y no se quede sobreexplotada. Esto vamos a verlo en el libro de Levítico capítulo 25, versículos del 1 en adelante. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra sagrada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Como podemos ver, también Dios en su infinita sabiduría, más allá de ponernos un día de reposo en el cual podamos descansar, desestresarnos, olvidarnos de toda esa responsabilidad, compartir con la familia, que también es muy importante, también puso un año de reposo. El séptimo año, los israelitas debían dejar descansar la tierra, para que luego la tierra continúe siendo productiva. Pero lastimosamente, no cumplieron todo esto y al final Dios los entregó en mano de Babilonia, un reino que vino y se los llevó cautivos. Y a consecuencia de esto, de esa desobediencia que cometió el pueblo de Israel, pues en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con un pueblo
que defiende mucho el día de reposo, seguramente porque ya aprendieron la lección luego de haber sido castigados a consecuencia de no haber respetado el día de reposo y por supuesto el año de reposo para la tierra. En el libro de Lucas capítulo 4 versículos del 16 en adelante, la palabra de Dios nos dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. En esta parte de la Biblia podemos ver que en el día de reposo ya los israelitas se encargaban de ir a las sinagogas a compartir la palabra de Dios, a leer los libros de los profetas, como en este caso Jesús fue a leer el libro del profeta Isaías. En Marcos capítulo 1 versículo 21 nos dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Por lo tanto, ahí vemos que Jesús respetaba este día de reposo al ser israelita, iba a la sinagoga y además enseñaba en la sinagoga la palabra de Dios. En Mateo capítulo 12 versículos del 1 en adelante nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. De ahí en adelante vamos a ver que muchos días de reposo Jesús realizaba milagros. A una mujer encorvada también la liberó de un espíritu de enfermedad que le atormentaba durante más de 16 años. Y ya para ir concluyendo, vamos a ver lo que nos dice el libro de Marcos capítulo 2, versículo 27, que dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí nos deja muy claro Jesús de que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descanse, para que se desestrese, para que pase un momento con la familia y por supuesto para que también pueda leer las Santas Escrituras y llenarse de la palabra de Dios. Y nos dice: y no el hombre por causa del día de reposo. Pues de esta manera hemos podido ver que en la Biblia, si bien el día de reposo está entre los mandamientos,
También en Éxodo 31 se nos dice que este mandamiento es para los hijos de Israel. Se nos repite en varias ocasiones que es para los hijos de Israel. Pero nosotros actualmente debemos tomar el ejemplo que Dios hizo al descansar por lo menos un día a la semana y así estar también saludables con nuestra familia y conociendo la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje te haya servido, que te ayude a entender, como dijo Jesús, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y además que se pueden hacer buenas obras en el día de reposo, que no deberíamos ser tan exagerados como eran en aquellos días, que se enojaban cuando Jesús sanaba a algún enfermo en el día de reposo y a causa de ello querían matarlo. Que tengas un día bendecido. Mi nombre es César. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.